En 2024, durante un encuentro virtual del trabajo, un jefe millonario reconoció a un hombre como un niño desaparecido en 1998. La lluvia caía suavemente sobre el techo de zinc de una pequeña casa en el corazón de un tranquilo barrio en Oaxaca, México. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento movía lentamente las hojas de los árboles que bordeaban las estrechas calles de tierra. El pueblo era pequeño y la rutina diaria parecía no haber cambiado en años. Las mujeres barrían las aceras mientras los niños jugaban al fútbol en los pocos espacios vacíos. En las noches, los vecinos se reunían a charlar bajo las luces de las farolas, compartiendo historias y recuerdos de tiempos pasados. Un pueblo donde, para muchos, el pasado siempre parecía quedarse, pero el futuro estaba a la espera de algo inesperado. Era una mañana de principios de abril cuando Daniel Flores, un joven de 26 años, comenzó su jornada de trabajo. Era programador y trabajaba para una compañía tecnológica que se encontraba a la cima del mundo empresarial. Sin embargo, para él, la tecnología solo representaba una forma de escape. Desde su infancia, Daniel había crecido marcado por una tragedia. A los 8 años, en 1998, su madre, Ana, había perdido a su hijo en un evento que dejó una huella imborrable en su vida. Daniel había desaparecido sin dejar rastro, y con él, las esperanzas de su madre se desvanecieron. En la pantalla de su computadora, Daniel veía la sala de reuniones virtual de su equipo. Era una videollamada habitual, pero aquella mañana, algo en el ambiente parecía estar cargado de tensión. Su jefe, el multimillonario Santiago Rodríguez, un hombre de rostro duro y ojos fríos, estaba a cargo de la reunión. Mientras sus colegas hablaban sobre nuevos proyectos, Daniel permaneció en silencio, observando como siempre lo hacía, sin querer destacar. Sin embargo, había algo inquietante en la forma en que Santiago lo miraba, como si algo en él le resultara familiar. Fue entonces cuando Santiago, interrumpiendo la conversación, dijo: «Perdón, Daniel, pero ¿estás seguro de que no tienes algún tipo de conexión con un caso de desaparición en México? Esto puede sonar extraño, pero tu rostro es tan parecido al de un niño desaparecido en 1998. Daniel sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué acababa de decir? Su rostro, su identidad. ¿Cómo podía Santiago saber de algo que él había intentado esconder toda su vida? En su interior, el pánico comenzó a surgir. No era posible que alguien pudiera reconocerlo. La desaparición de su niñez, el dolor que había acompañado a su madre durante años de incertidumbre, todo había sido un capítulo cerrado. Pero ahora, su jefe, un hombre al que apenas conocía, había abierto una puerta que había estado cerrada por tanto tiempo. «¿De qué estás hablando?», preguntó Daniel, su voz temblorosa. Pero Santiago, aparentemente sin darse cuenta de la gravedad de lo que acababa de decir, respondió con una calma perturbadora. «Es solo que hubo una noticia en los medios hace un tiempo sobre un niño que desapareció en Oaxaca en 1998 y algo en tu rostro me hizo pensar que podría ser esa persona. No sé, es solo una corazonada». La conexión entre la videollamada y su vida personal parecía imposible, pero lo que Daniel no sabía era que ese comentario casual de Santiago cambiaría por completo su vida. Daniel desconectó la videollamada rápidamente, pero las palabras de Santiago resonaban en su cabeza. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Cómo podría él, un hombre de negocios tan exitoso, hacer tal afirmación sin razón alguna? La incertidumbre lo consumía, y la imagen de su madre, Ana, lo asaltó. ¿Qué pensaría ella si supiera que alguien, por casualidad, había descubierto su secreto? Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminando por la casa vacía, sintiendo la presión del miedo apoderarse de él. Las sombras en las paredes parecían moverse a medida que su mente corría sin control. No podía ignorar lo que acababa de suceder. ¿Era posible que su pasado lo estuviera alcanzando? ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que venía? ¿Y si realmente alguien sabía quién era él? ¿Lo que había sucedido? Con el amanecer, Daniel se armó de valor y decidió llamar a su madre. «Mamá, ¿recuerdas lo que pasó en 1998? Hay algo que necesito preguntarte». Pero antes de que pudiera continuar, la voz temblorosa de Ana le cortó. «Daniel, ¿por qué me haces esta pregunta? ¿Sabes que es algo que nunca quiero hablar? Yo nunca te dejé ir, hijo mío».
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas al escuchar el tono de angustia en la voz de su madre. Había algo en esa conversación que Daniel no lograba entender, pero una certeza comenzó a formarse en su mente. Había algo más profundo detrás de la desaparición de su infancia. Después de colgar el teléfono con su madre, Daniel se quedó sentado en la mesa, con el celular aún en la mano. El aire en la casa parecía espeso, casi denso, como si las paredes mismas pudieran escuchar su respiración acelerada. Había algo que no encajaba en las palabras de su madre, algo que había quedado entre líneas, una verdad a medio decir. «Nunca te dejé ir», dijo Ana, pero ¿qué significaba eso? ¿Acaso ella sabía algo que él no? El miedo comenzó a invadirlo nuevamente. No podía ignorar lo que había ocurrido en la videollamada. Algo se estaba destapando, y no sabía si estaba preparado para enfrentarlo. El día siguiente amaneció nublado, como si el clima reflejara sus pensamientos caóticos. Daniel no podía dejar de pensar en la mirada de Santiago durante la videollamada, como algo en su rostro había cambiado al reconocerlo, aunque de manera vaga y casi casual. Se pasó la mañana investigando, buscando en Internet cualquier mención del niño desaparecido en 1998, pero no encontró mucho. Los recuerdos de ese caso en su pueblo se habían desvanecido con los años. Después de todo, las desapariciones eran comunes en ciertas regiones de México, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Por la tarde, Daniel decidió que necesitaba hablar con su madre en persona. La conversación que había tenido por teléfono lo había dejado más confundido que nunca, y algo le decía que debía saber más. Se subió al coche y condujo hacia el pequeño pueblo de Oaxaca donde vivía Ana. La carretera parecía interminable, serpenteando entre colinas y campos de maíz, mientras el clima se volvía cada vez más opresivo. El viaje se sentía largo, como si algo estuviera esperando que llegara, pero no sabía qué. Al llegar a la casa de su madre, Ana lo recibió con una sonrisa cálida, pero Daniel notó que sus ojos evitaban su mirada. Estaba nerviosa, algo que nunca antes había visto en ella. La sala de su casa, sencilla pero acogedora, se sentía diferente. El silencio en el aire era palpable. Ana lo invitó a sentarse y le ofreció café, pero Daniel no podía concentrarse en nada más que las palabras no dichas que flotaban entre ellos. «Mamá, ¿qué pasó en 1998?» preguntó finalmente Daniel, rompiendo el silencio. Ana se quedó quieta. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Su expresión se volvió sombría, y por un momento Daniel sintió que no debía haber hecho esa pregunta. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo que sentía por descubrir algo que tal vez no quería saber. «Daniel», dijo Ana, su voz temblando. «Es complicado. No sé cómo explicarlo, pero lo que pasó contigo no fue un accidente. Tú no desapareciste como pensabas. No te llevaron. Fue algo que decidimos hacer». Daniel frunció el ceño, confundido. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Qué decidimos hacer?» Yo fui secuestrado. Mamá, ¿qué estás tratando de decirme?» Ana suspiró profundamente, como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos. «No puedo decirte todo ahora, hijo. Todo esto, todo lo que pasó, tiene que ver con tu padre. Tienes que entender que hubo cosas que hicieron que tomáramos decisiones difíciles. ¿Y tú no? No sabías lo que estaba pasando». Daniel sentía como si el suelo debajo de él se estuviera desmoronando. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué decisiones difíciles? ¿Y por qué había callado todo este tiempo? La tensión en el aire se volvía insoportable, y fue entonces cuando Ana se levantó rápidamente de su asiento, como si estuviera huyendo de algo que ya no podía controlar. «Hijo, si lo supieras todo, tal vez no me mirarías igual. Pero ya es tarde para volver atrás. Lo que pasó, pasó, y no puedo deshacerlo». Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza, pero Daniel no sabía si estaba preparado para enfrentarlas. Algo en su estómago le decía que había más, mucho más, y que el misterio de su niñez finalmente iba a ser revelado. La confesión de su madre dejó a Daniel completamente descolocado. Las palabras de Ana flotaban en el aire, pero su mente no podía procesarlas del todo. «No te llevaron. Fue algo que decidimos hacer». Repetía una y otra vez en su cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su madre lo había ocultado todo este tiempo? Se sentía atrapado entre el dolor de descubrir que su madre le había mentido y la necesidad de entender la verdad.
Lo único claro en su mente era que había algo mucho más grande detrás de su desaparición, algo que nadie le había contado. Ana no dijo nada más después de esa revelación. El silencio se instaló entre ellos, pesado y denso, como si las paredes de la casa estuvieran a punto de colapsar. Daniel miró a su madre, que ahora se encontraba de pie, mirando hacia la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Ella no quería hablar, pero había algo que lo impulsaba a seguir preguntando. No podía quedarse con la sensación de que había un secreto que su madre le estaba ocultando, un secreto que cambiaría todo lo que había creído hasta ese momento. «Mamá, por favor, ¿qué pasó?», insistió Daniel, su voz temblando. «Necesito saber, si tú y papá tomaron una decisión, ¿qué fue lo que sucedió realmente?». Ana lo miró por un momento, como si buscara las palabras adecuadas para explicarle todo lo que había estado guardando por tanto tiempo. Pero, al final, suspiró y se sentó nuevamente, como si ya no tuviera fuerzas para seguir resistiéndose. Tu padre no era quien decía ser», comenzó Ana con voz baja y entrecortada. «Había muchas cosas que no entendíamos, cosas que no sabíamos, pero cuando tú desapareciste, todo cambió. No podía quedarme de brazos cruzados. Daniel, tu papá trabajaba para alguien muy peligroso, y en un momento el miedo nos envolvió a todos. No quería que tú te vieras involucrado en todo eso». Daniel sentía como si su cuerpo se hubiera quedado congelado. Su padre, el hombre que siempre había visto como un héroe, ahora parecía ser el villano de su propia vida. «Entonces, ¿qué pasó conmigo?», preguntó Daniel, apenas logrando que su voz no temblara de la angustia. «¿Por qué me fuiste a esconder si todo esto estaba pasando?». Ana bajó la mirada y, con una voz quebrada, confesó: «Tu padre decidió que lo mejor para ti era desaparecer, Daniel. Pensó que de esa forma estarías a salvo, lejos de todo lo que estaba sucediendo. Fue él quien te llevó a otro lugar, pero no fue un secuestro, no como siempre pensaste. Fue una decisión nuestra, pero ahora, mirando atrás, creo que cometí un error al no haberte contado todo desde el principio». La revelación de su madre lo dejó en shock. Daniel no sabía cómo reaccionar. Por años, había creído que había sido víctima de un secuestro, que alguien lo había arrebatado de su casa y lo había llevado a otro lugar. Pero ahora descubría que su propia familia había estado involucrada en su desaparición. Todo por un bien que él nunca comprendió. El dolor de esa verdad lo golpeó con fuerza, y su mente se desbordaba con preguntas sin respuestas. «¿Dónde está mi papá ahora?», preguntó Daniel, tratando de encontrar alguna pista que lo guiara hacia la verdad. Ana levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos, y dijo: «No sé, hace años que desapareció también. No volví a saber de él. Después de que tú fuiste llevado, él se fue y nunca regresó». Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía ser que su padre se hubiera ido tan fácilmente, abandonándolo a él y a su madre sin dejar rastro? Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero no de la forma que esperaba. Daniel pasó los siguientes días en un estado de confusión total. Se alejaba de su madre, pero no por enojo, sino porque el peso de la verdad lo estaba aplastando. La imagen de su familia perfecta se había desmoronado frente a él, y ahora se encontraba en un mar de incertidumbre. ¿Por qué su madre había permitido que todo esto sucediera? ¿Por qué no lo había protegido como él pensaba que lo había hecho siempre? El misterio de su desaparición seguía siendo un eco en su mente, pero ahora sabía que había mucho más detrás de lo que nunca imaginó. La inquietud creció aún más cuando recordó las palabras de Santiago en la videollamada. «Tu rostro me hace pensar en un niño desaparecido en 1998». Las piezas que antes parecían estar desconectadas ahora empezaban a formar una imagen. Era posible que su jefe, Santiago, supiera algo más sobre su pasado, algo que él mismo aún no comprendía. La conexión parecía ir más allá de una simple coincidencia. ¿Podía Santiago ser la clave para descubrir lo que realmente ocurrió con su padre y su desaparición? La noche siguiente, Daniel no pudo dormir. Las revelaciones de su madre lo habían dejado completamente desorientado. No entendía por qué su padre había tomado la decisión de ocultarlo de esa manera, ni por qué su madre había permitido que todo ocurriera. Sin embargo, la conversación con Ana había sembrado una semilla en su mente. Tal vez había algo más que aún no sabía. Esa misma noche, decidió investigar más sobre el caso del niño desaparecido de 1998 del que había hablado Santiago en la videollamada.
Con el corazón acelerado, buscó en Internet todo lo que pudo sobre desaparecidos en Oaxaca, pero lo que encontró solo añadió más confusión a su mente. De madrugada, mientras navegaba entre viejos artículos de noticias, algo llamó su atención. Un reportaje de 1998 hablaba sobre un niño de 8 años desaparecido en circunstancias misteriosas, y la descripción coincidía con la edad que él tenía cuando desapareció. El nombre del niño era Daniel Flores. De inmediato, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque no estaba seguro de lo que eso significaba, algo dentro de él le decía que su padre había estado involucrado de alguna manera en esta desaparición, y tal vez esa había sido la razón de su partida. La conexión entre los dos parecía más que evidente, pero necesitaba más pruebas. El artículo decía que el niño había desaparecido tras un día normal de juegos en la plaza del pueblo, pero algo no encajaba. La desaparición había ocurrido justo después de que Daniel y su madre se mudaran a la ciudad para comenzar una nueva vida. El pueblo, al que habían dejado atrás, era pequeño, y la noticia de la desaparición se había esparcido rápidamente. Nadie había visto ni oído nada sobre lo que había sucedido, y las autoridades nunca habían encontrado respuestas concretas. Lo que más lo sorprendió fue que, en todos los años que pasó en la ciudad, nadie mencionó jamás el caso de un niño desaparecido de Oaxaca. El recuerdo de la cara de Santiago, su jefe, volvió a su mente. ¿Por qué lo había reconocido? ¿Cómo sabía él algo tan específico sobre su vida? La idea de que un millonario, líder de una de las empresas más poderosas, pudiera estar relacionado con su pasado lo dejó atónito. Santiago no era el tipo de persona que usualmente se relacionaba con los casos de desaparecidos. Algo más debía estar ocurriendo, algo que lo involucraba más profundamente de lo que podía comprender en ese momento. No podía ignorar el sentimiento que le invadía. Su jefe sabía algo, y Daniel iba a descubrir qué era. Esa tarde, Daniel decidió tomar una decisión. Llamaría a Santiago, le pediría una reunión y le confrontaría con todo lo que había descubierto. Aunque sentía que era un riesgo, algo en su interior lo empujaba a hacerlo. No podía quedarse con la duda de por qué Santiago había hecho esa observación tan peculiar. ¿Realmente había reconocido algo en él o había sido solo una coincidencia? La ansiedad se apoderó de él mientras marcaba el número de su jefe en su teléfono. Al escuchar el tono de llamada, una sensación extraña se apoderó de él, como si estuviera a punto de destapar una caja de Pandora. «Señor Rodríguez, soy Daniel Flores. ¿Podemos hablar en persona?», dijo con voz firme. Santiago respondió rápidamente, como si ya esperara su llamada. «Claro, Daniel. Nos vemos mañana a las 10 en mi oficina. Es importante que hablemos». La respuesta fue rápida, casi automática, pero Daniel sentía que Santiago ya sabía lo que venía. La conversación que ambos iban a tener podría cambiarlo todo, y aunque no tenía todas las respuestas, estaba decidida a descubrirlas. Al día siguiente, Daniel se preparó para la reunión con Santiago. No sabía si debía ir con el corazón lleno de esperanza o con el miedo de enfrentar una verdad aún más oscura. Mientras se dirigía a la oficina de su jefe, las dudas lo invadían. ¿Qué pasaría si todo lo que su madre le había contado era cierto? Si su padre había estado involucrado en su desaparición y todo lo que había creído hasta ahora era una mentira. Daniel se miró en el espejo del baño antes de salir, y por un momento se sintió como el niño de 8 años que había perdido su vida sin entender por qué. Santiago lo recibió con una sonrisa cordial, pero sus ojos mostraban algo diferente, algo que Daniel no pudo identificar. El hombre de negocios que había llegado a ser una figura poderosa parecía estar nervioso, algo inusual en alguien tan seguro de sí mismo. «Daniel, me alegra que hayas decidido venir», dijo con tono amigable, pero Daniel no podía evitar sentir que había algo más detrás de esas palabras. «Me imagino que tienes muchas preguntas», agregó, mientras lo invitaba a sentarse. Daniel no perdió tiempo. «¿Cómo sabías de mi caso? ¿Cómo sabías que había desaparecido en 1998? Preguntó Daniel directamente, sin rodeos. Santiago se quedó en silencio por un momento, y luego, con una expresión que parecía más humana, confesó: «Daniel, es una historia más larga de lo que imaginas. Lo que estoy a punto de decirte cambiará todo lo que creías saber sobre tu vida y tu familia. Pero antes de que sigas, debes saber que lo que sucedió no fue un accidente». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Santiago resonaron en su cabeza, pero la incredulidad lo invadió. No podía creer lo que estaba escuchando.
¿Qué quería decir con eso? Todo lo que había vivido, todo lo que había creído sobre su vida, de repente parecía desmoronarse. Santiago continuó hablando con voz baja, como si estuviera cuidando cada palabra, sabiendo la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Lo que ocurrió con tu familia no fue un simple secuestro, Daniel. Tu padre y yo teníamos un trato. Él sabía que su vida estaba en peligro, y para protegerte a ti y a tu madre, tomó decisiones muy difíciles, dijo Santiago. Daniel lo miró fijamente, sin comprender del todo. ¿Qué trato? ¿Quién está detrás de todo esto?, preguntó con la voz temblorosa. Santiago suspiró profundamente y, por un momento, pareció perderse en sus propios pensamientos. Lo que nunca te dijeron, Daniel, es que tu padre estaba involucrado en un negocio muy peligroso. Unos hombres muy poderosos, relacionados con el narcotráfico, lo presionaron para que colaborara con ellos. Cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego, trató de escapar, pero para protegerte a ti y a tu madre, tuvo que hacer un sacrificio. Santiago miró a Daniel con los ojos llenos de pesar. Tu desaparición fue parte de su plan para mantenerte a salvo. Y, aunque todo salió mal, él pensó que era lo mejor para ti. Daniel no podía procesar toda esa información. Su mente era un caos de emociones encontradas: ira, confusión, miedo. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre sus padres, parecía ser una mentira. ¿Por qué me ocultaron esto?, preguntó, luchando por controlar la voz. ¿Por qué me hicieron creer que fui secuestrado si realmente me escondieron por mi propio bien? Santiago lo miró con tristeza. Tu madre nunca quiso contarte la verdad porque sabía que sería demasiado para ti. Quería protegerte del dolor de saber lo que realmente ocurrió. Pero ahora es el momento de que lo sepas. El tiempo ha pasado, y necesitas entender por qué las cosas fueron como fueron. Un silencio pesado llenó la sala. Daniel trataba de asimilar las palabras de Santiago, pero la idea de que su vida había sido manipulada de esa manera lo estaba destruyendo por dentro. ¿Y mi padre? ¿Dónde está ahora?, preguntó finalmente, con los ojos llenos de desesperación. Santiago evitó su mirada y, por un momento, pareció que no sabía cómo responder. No sé dónde está, Daniel. Después de que te escondimos, él desapareció también. Se fue y no volvió a contactarnos. Pero todo lo que hizo, lo hizo por ti. La revelación de Santiago dejó a Daniel completamente devastado. Su vida entera, los recuerdos de su infancia, ahora le parecían vacíos. El amor que había creído que sus padres le daban, ahora parecía estar envuelto en mentiras y secretos. La figura de su padre, a quien había idealizado durante tantos años, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Daniel sintió que su mundo se estaba desintegrando, como si todo lo que había construido, todo lo que había conocido, ya no tuviera sentido. Así que, según tú, mi vida fue sacrificada para protegerme de algo mucho mayor, dijo Daniel con amargura. ¿Y qué se supone que debo hacer con esta información ahora? Volver a casa y abrazar a mi madre, como si todo esto fuera normal. Santiago lo miró con comprensión, pero sus palabras fueron dolorosas. No puedo decirte qué hacer. Lo único que sé es que lo que hicimos, lo hicimos por amor. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos duelen. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Amor? ¿Sacrificio? ¿Era eso lo que había estado buscando en todo este tiempo? Por un momento, Daniel se quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. El tiempo parecía haberse detenido. Las imágenes de su infancia, de su madre buscando respuestas, de su vida sin sentido durante tantos años, comenzaron a cruzar por su mente. Pero una chispa de furia lo despertó. No podía seguir siendo la víctima de esta historia. No quería vivir bajo el yugo de las decisiones que su padre y su madre habían tomado por él. Estaba cansado de ser manipulado por los secretos de su pasado. Todo esto tiene que terminar, Santiago, dijo Daniel finalmente, con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. No puedo seguir viviendo con las mentiras. Necesito saber la verdad completa. Y si mi padre está vivo, necesito encontrarlo. No importa lo que tenga que hacer. Santiago asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de lo que Daniel acababa de decir. Lo que estás pidiendo no será fácil, advirtió. Pero si realmente quieres saber lo que ocurrió, tendrás que estar preparado para enfrentarte a los fantasmas del pasado.
La verdad te cambiará, Daniel, pero también te liberará. Daniel se quedó mirando a Santiago, el peso de sus palabras retumbando en su mente. No podía negar que, en algún rincón de su corazón, había buscado siempre la verdad, aunque nunca se había atrevido a confrontarla. Ahora, sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, a buscar lo que nunca le dijeron. Necesitaba respuestas. No iba a quedarse con la duda, no iba a permitir que su vida siguiera marcada por secretos ajenos a él. Si su padre estaba vivo, debía encontrarlo, sin importar el costo. ¿Cómo empiezo?, preguntó Daniel, ya sin titubear. ¿Qué tengo que hacer para encontrar a mi padre? Santiago lo miró con una mezcla de respeto y pesar. Lo primero es que debes entender que no todo lo que hay detrás de esta historia es claro. Tu padre se metió en un mundo peligroso, y si quieres saber la verdad, vas a tener que enfrentarte a cosas que no son fáciles de entender. Daniel asintió, decidido. No me importa lo que tenga que enfrentar. Ya he pasado por suficiente. Santiago hizo una pausa antes de hablar. Te puedo dar algunos contactos, personas que estuvieron cerca de tu padre en ese entonces. Pero te advierto que no todos querrán hablar. Muchos de ellos se han apartado de todo o han sido silenciados. El miedo corre profundo en esos círculos. Daniel sintió un nudo en el estómago. Pero, por encima del miedo, lo que predominaba en él era la necesidad de saber, de entender qué había pasado con su padre, porque lo había dejado atrás y si había algo de verdad en lo que Santiago le estaba diciendo. Al día siguiente, Daniel se dirigió a la ciudad para encontrarse con un antiguo contacto de su padre que, según Santiago, podría tener información valiosa. La ciudad, llena de ruido y caos, contrastaba con la tranquila vida que Daniel había conocido en su pueblo. Mientras caminaba por las calles, el bullicio lo rodeaba, pero su mente estaba en otro lugar. Las imágenes de su madre, su rostro preocupado y las lágrimas en sus ojos, se mezclaban con la creciente sensación de que, al final, todo lo que había vivido estaba ligado a una historia mucho más grande. El lugar donde debía encontrarse con el contacto era una pequeña tienda en una calle poco transitada, una tienda de antigüedades que parecía fuera de lugar en el barrio moderno. Daniel entró, observando con cautela. El dueño, un hombre de mediana edad, lo miró desde detrás del mostrador con una expresión que Daniel no pudo leer. «¿Daniel Flores?», preguntó el hombre con voz grave. Daniel asintió y el hombre lo invitó a sentarse. «Sé por qué estás aquí», dijo el hombre sin rodeos. «Tu padre estuvo aquí muchas veces, pero nunca me habló de su hijo. Sin embargo, sé lo que pasó». Daniel, nervioso, se sentó frente a él. «¿Qué sabe de él? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nos dejó?». El hombre lo miró fijamente antes de responder. «Tu padre no quería que nadie lo supiera, pero cuando las cosas se complicaron para él, hizo lo que creyó que era lo mejor. Él estaba involucrado con personas muy poderosas. Daniel, personas que ahora ya no existen o que están ocultas». El hombre suspiró profundamente. «Tu padre dejó todo atrás para protegerte, pero esa decisión lo llevó a desaparecer por completo». Daniel sentía que las palabras del hombre lo estaban aplastando. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la verdad parecía mucho más oscura de lo que había imaginado. ¿Por qué su padre había tomado tantas decisiones por él sin explicarle nada? ¿Por qué lo había dejado vivir con la angustia de la desaparición? La sensación de traición se hacía más fuerte, pero también lo impulsaba a seguir buscando. Necesitaba respuestas, necesitaba saber quién era realmente su padre. «¿Y qué pasó después?», preguntó Daniel, la voz quebrada. El hombre se levantó y se acercó a una estantería, sacando un sobreenvejecido. Lo puso frente a Daniel. «Esto es lo que te puedo dar. Es lo último que quedó de tu padre. Si sigues este camino, te llevará a la verdad. Pero ten cuidado, porque algunos no querrán que la historia se revele». Daniel tomó el sobre con manos temblorosas. El sobre estaba marcado con la fecha de su nacimiento y el nombre de su padre, pero lo que contenía era un misterio aún mayor. Con el sobre en sus manos, Daniel comprendió que estaba más cerca de lo que había buscado toda su vida. Pero al mismo tiempo, sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Abrió el sobre con cautela, y dentro encontró varias cartas y documentos que parecían haber sido guardados con mucho cuidado. Al hojearlos,
Se dio cuenta de que las cartas contenían detalles sobre el negocio en el que su padre había estado involucrado, así como una serie de nombres que él no reconocía, pero que ahora parecían ser claves para resolver el enigma. Daniel no podía apartar los ojos de las cartas. El papel envejecido crujía suavemente mientras las pasaba una por una, intentando asimilar cada palabra, cada nombre, cada detalle. Su corazón latía con fuerza, pero había una calma extraña en su interior. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo que más temía. A medida que leía los documentos, descubría que su padre no solo había estado involucrado en actividades ilegales, sino que también había sido parte de una red internacional de tráfico de información y dinero. La magnitud de todo esto le parecía tan lejano de la figura que había conocido, que le resultaba casi imposible creerlo. Uno de los documentos era una carta dirigida a su madre, Ana. La carta decía: «No puedo seguir con esto, Ana. Lo que hacemos ahora está fuera de control. Si me quedo aquí, te pondré en peligro. Necesito que me ayudes a esconder a Daniel, a mantenerlo fuera de esto. Es lo único que puedo hacer por él. No sé si volveré». Las palabras de su padre lo golpearon como un martillazo. Daniel siempre había creído que la desaparición de su padre había sido una fuga, pero ahora entendía que había sido un sacrificio, una huida desesperada para protegerlo de algo mucho más grande que él mismo. El documento también mencionaba a un hombre llamado Miguel Sánchez, un nombre que Daniel nunca había oído antes. En las cartas, su padre advertía a su madre que tuviera cuidado con él, que nunca hablara de lo que había sucedido y que no confiara en nadie relacionado con ese nombre. Este Miguel Sánchez parecía ser una figura clave en la vida de su padre, alguien peligroso y con el poder de destruirlo todo. Daniel sintió un nudo en el estómago al leerlo. ¿Quién era Miguel Sánchez y qué relación tenía con todo esto? Mientras Daniel trataba de procesar toda la información, su mente no podía dejar de preguntarse si su madre sabía más de lo que le había contado. Ana había sido siempre protectora, pero ¿había guardado más secretos que ahora estaban saliendo a la luz? La angustia lo consumía mientras pensaba en las decisiones que ella había tomado por él, en lo que había sucedido después de su desaparición. Su madre había sacrificado su propio bienestar para mantenerlo a salvo, pero ¿a qué costo? Con el corazón acelerado, Daniel metió los documentos de nuevo en el sobre, decidido a seguir adelante. Necesitaba respuestas, y ahora sabía que las encontraba en los mismos lugares oscuros de los que su padre había intentado alejarlo. Tenía que encontrar a Miguel Sánchez, entender quién era y, lo más importante, descubrir por qué su padre lo había involucrado en todo esto. Pero sabía que esto lo pondría en riesgo. La verdad siempre viene acompañada de consecuencias, y Daniel estaba a punto de descubrir cuán graves podrían ser. La reunión con Santiago ahora parecía más importante que nunca. Si él sabía algo sobre todo esto, si había estado relacionado con el pasado de su padre, Daniel necesitaba confrontarlo. ¿Por qué Santiago había mencionado el caso del niño desaparecido? ¿Por qué sabía tanto de él? ¿Y cuál era su papel en este juego que parecía estar mucho más allá de lo que Daniel podía entender? Santiago era su jefe, pero en ese momento parecía tener más respuestas de las que él mismo estaba dispuesto a dar. Cuando Daniel regresó a la oficina al día siguiente, su ansiedad crecía. A pesar de su firme decisión, su mente no dejaba de preguntarse si estaba tomando el camino correcto. ¿Y si todo esto estaba fuera de su control? ¿Y si lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría para siempre? La incertidumbre de enfrentarse a Santiago lo mantenía tenso, pero sabía que no podía esperar más. Tenía que saber la verdad. A la hora señalada, Daniel se presentó en la oficina de Santiago. El hombre lo recibió con la misma actitud fría y calculada, como si nada fuera importante, pero Daniel podía ver a través de su fachada. Santiago sabía algo y estaba a punto de enfrentarse a él. «Tengo preguntas, Santiago», dijo Daniel con la voz firme, «y necesito respuestas, ahora». Santiago lo miró por un momento antes de sonreír, como si ya esperara esta confrontación. «Lo que vas a saber cambiará todo lo que has creído sobre tu familia, Daniel», dijo Santiago de forma serena. «Pero antes de que sigas, debes entender que algunas verdades pueden ser más oscuras de lo que imaginas. ¿Estás listo para escuchar lo que te voy a contar?» Daniel no sabía si estaba listo o no, pero no iba a dar marcha atrás. Se sentó frente a Santiago, preparado para escuchar lo que fuera necesario, aunque le costara enfrentarse a la verdad. Santiago dejó de sonreír y se inclinó hacia adelante,
como si estuviera pesando sus palabras antes de pronunciarlas. Daniel, lo que te voy a contar es más complicado de lo que crees. Comenzó, su tono grave y medido. Lo que sabes sobre tu padre es solo la punta del iceberg. Él no solo estaba involucrado en actividades ilegales, sino que también jugaba un juego mucho más peligroso. Los hombres que lo presionaron eran poderosos, y tu padre, al principio, pensó que podía controlarlo. Pero las cosas se escaparon de su mano. Daniel escuchaba atentamente, aunque su mente seguía tambaleándose con cada nueva revelación. Santiago continuó, revelando más detalles que nunca imaginó escuchar sobre su padre. Tu padre estaba trabajando con un grupo muy secreto, con ramificaciones en toda América Latina. No era solo un trabajador cualquiera. Él era clave en una operación que involucraba grandes sumas de dinero, influencias y recursos que podrían haber destruido muchas vidas. La razón por la que desapareció, por la que te escondieron, fue porque su vida estaba en juego y la tuya también. Los hombres que lo buscaban no perdonaban, y todo lo que él quería era que estuvieras a salvo. Daniel sentía que todo lo que conocía hasta ahora comenzaba a desmoronarse frente a él. La imagen de su padre, el hombre que siempre había visto como una figura protectora, comenzaba a desvanecerse. ¿Cómo podía ser que su padre estuviera involucrado en algo tan peligroso? ¿Por qué no le había contado nunca la verdad? El dolor y la traición le llenaron el pecho, pero también una sensación de confusión profunda. ¿Qué quieres decir con que mi vida estaba en juego?, preguntó Daniel, su voz temblorosa. Santiago lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si debía continuar con lo que iba a decir. Tu vida fue parte de la negociación, Daniel, explicó Santiago lentamente. Tu padre tenía que asegurarse de que, si algo le pasaba a él, tú estuvieras lejos, protegido. El grupo al que pertenecía no dejaba testigos. Si se hubiera quedado en su lugar, te habrían eliminado para evitar que supieras demasiado. Tu madre no sabía toda la historia, por eso le costó tanto aceptarlo. Pero él hizo lo que creyó que era lo mejor. Por eso te escondieron y te llevaron a otra ciudad, donde nadie pudiera encontrarte. Daniel sentía que el suelo se le caía debajo de los pies. Todo lo que había vivido, toda su infancia, había sido una mentira que lo había protegido de un mundo que nunca imaginó. El día que desapareciste, el objetivo no eras tú, Daniel. El objetivo era tu padre. Pero, como él decidió no regresar, y el riesgo aumentaba, tu madre y él decidieron hacerte desaparecer para que pudieras vivir sin saber la verdad. La última vez que supe de él, estaba en camino a esconderse en otro lugar, lejos de los que lo perseguían. Luego, simplemente, desapareció. Nadie más lo vio. La revelación de Santiago dejó a Daniel en completo shock. Su padre, el hombre que había considerado un héroe, se había ido, había dejado todo atrás para protegerlo, pero lo había hecho de la manera más dolorosa posible. Entonces, mi padre nunca volvió. ¿Por qué nunca me dijeron nada? ¿Por qué me hicieron vivir con esa mentira por tanto tiempo? Daniel sentía una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía su madre haberle ocultado tanto? ¿Cómo podía vivir con el peso de una mentira tan grande? Santiago, viendo la tormenta de emociones en el rostro de Daniel, le dijo con tono sombrío: «Es difícil, lo sé, pero ahora es el momento de entender que las decisiones de tu padre fueron extremas porque lo que estaba en juego era mucho más grande que una familia. Se trataba de supervivencia, y la tuya estaba en peligro». La conversación se alargó durante horas. Santiago le explicó que, debido a las investigaciones que se estaban llevando a cabo en torno al negocio sucio en el que su padre estuvo involucrado, muchos de los implicados habían sido eliminados o se habían ocultado. Santiago mismo había estado involucrado en esas investigaciones, pero se había apartado por miedo. El pasado de tu padre no era algo que pudiera contar sin arriesgar su vida, y mucho menos la tuya. Pero, ahora que estás aquí, es hora de que tomes la decisión de saber la verdad, aunque puede ser demasiado tarde para algunos. Daniel estaba atrapado entre la necesidad de saber y el miedo de enfrentar la realidad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero las respuestas solo lo dejaban más perdido. No solo tenía que lidiar con la desaparición de su padre, sino con el hecho de que su vida había estado manipulada por él, por decisiones que no entendía. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Daniel, con la voz quebrada. «¿Cómo puedo vivir con esto? ¿Cómo puedo seguir adelante?». Santiago le miró fijamente y respondió con una frialdad que no había mostrado antes.
Solo tú puedes decidir, Daniel. Sabes lo que ha pasado. Sabes que tu vida nunca fue la que pensaste. Pero hay algo más. La gente que estuvo involucrada en todo esto no te ha olvidado. Si decides seguir buscando la verdad, vas a enfrentarte a lo que queda de ese mundo. Y no será fácil. Daniel dejó escapar un suspiro pesado, sintiendo el peso de las palabras de Santiago aplastando su pecho. El camino hacia la verdad no solo estaba lleno de incertidumbre, sino también de peligro. Por un momento, se sintió completamente solo en un mundo que, hasta entonces, parecía familiar. Todo lo que conocía de su vida se estaba desmoronando y la responsabilidad de enfrentar lo que quedaba del legado de su padre recayó sobre él. ¿Estaba preparado para asumir las consecuencias de lo que había descubierto? La respuesta era incierta, pero lo que se sabía era que no podía dar un paso atrás. Necesitaba entender. «Santiago», dijo Daniel, su voz cargada de una determinación nueva. «¿Qué hago ahora? ¿Cómo encuentro a mi padre? ¿Cómo me enfrento a este mundo que ni siquiera sabía que existía?» Santiago se quedó en silencio por un momento, evaluando las palabras de Daniel, como si considerara hasta qué punto debía seguir revelando más detalles de esa historia que nunca quiso contar. Finalmente, respondió: «Tienes que saber que la verdad no siempre es fácil de llevar. Tu padre se fue para protegerte, pero ahora todo lo que queda de su pasado está a tu alcance. La decisión es tuya». Las palabras de Santiago resonaron en la mente de Daniel mientras se alejaba de la oficina. El aire fuera de la gran torre de oficinas de la ciudad parecía más pesado, más denso. Cada paso que daba hacia el estacionamiento lo acercaba a algo que no podía controlar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos, como un recordatorio de que el día se estaba cerrando. Pero el misterio de su vida apenas comenzaba a desvelarse. Daniel se subió al coche, decidido, pero también temeroso de lo que encontraría si seguía buscando más pistas sobre su padre. Mientras conducía por las calles de la ciudad, las luces de los autos se reflejaban en su rostro pálido y las preguntas seguían atormentándolo. ¿Cómo se le podía pedir a un hijo que aceptara que su vida había sido una mentira? Su mente no dejaba de regresar a las palabras de su madre, a los recuerdos de su infancia y a la cara de su padre, un hombre que había sido su héroe pero que ahora parecía una figura borrosa a la distancia. ¿Qué tipo de vida había llevado su madre después de que su padre desapareciera? ¿Y cómo pudo vivir con el peso de ocultarle la verdad durante tantos años? A medida que el coche avanzaba por la carretera, una decisión comenzó a formarse en la mente de Daniel. Ya no podía vivir con más secretos. Necesitaba saber todo lo que pudiera sobre su padre y lo que había sucedido antes de su desaparición. La gente que su padre había conocido, las conexiones que había tenido, todo debía ser descubierto. Sin embargo, al mismo tiempo, Daniel sabía que ese camino lo pondría en una situación peligrosa. Había tocado algo que muchos preferirían mantener enterrado y ya no podría dar marcha atrás. Esa noche, al llegar a su departamento, Daniel se encerró en su habitación y comenzó a hacer una lista de lo que sabía. Los nombres, las pistas, las cartas de su padre. Lo que más lo inquietaba era ese nombre que siempre surgía en los documentos: Miguel Sánchez. Era un nombre común, pero con un trasfondo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Había escuchado rumores sobre él, pero nunca pensó que estuviera tan vinculado a su familia. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su padre le había dejado un mensaje tan críptico? Y lo más importante, ¿qué hacía Miguel Sánchez ahora? Daniel pasó horas investigando en Internet, buscando cualquier referencia sobre el nombre de Miguel Sánchez. En su búsqueda, encontró algunos artículos de hace años que mencionaban a un hombre con ese nombre vinculado a ciertos círculos del crimen organizado en Oaxaca. Sin embargo, los detalles eran vagos y las fuentes no eran confiables. En un momento, Daniel se detuvo, cansado y frustrado. Sabía que no podía confiar solo en lo que encontraba en la web. Necesitaba algo más concreto, algo que lo guiara directamente hacia él. Y solo había una forma de hacerlo. Decidió que debía regresar a Oaxaca, a su pueblo, donde todo había comenzado. Allí podría obtener respuestas más claras. Había algo en su interior que lo impulsaba a regresar, como si el lugar donde había crecido tuviera las respuestas que necesitaba. Al día siguiente, hizo sus planes para viajar. Tomó el primer vuelo hacia Oaxaca, con la esperanza de encontrar pistas más claras sobre Miguel Sánchez y lo que su padre había estado haciendo antes de desaparecer. El regreso a su pueblo natal no sería fácil,
Pero algo lo atraía de esa tierra, algo que sentía que debía descubrir. El avión despegó y, mientras veía las luces de la ciudad desaparecer, Daniel se preguntó qué encontraría cuando llegara a su destino. ¿Realmente encontraría a Miguel Sánchez? ¿Sería capaz de descubrir la verdad detrás de la desaparición de su padre? No lo sabía, pero algo en su interior le decía que este viaje lo cambiaría para siempre. Ya no había vuelta atrás. El futuro que había conocido hasta ese momento se había desvanecido y lo único que quedaba era enfrentarse a la oscuridad del pasado. Al llegar a Oaxaca, Daniel sintió una mezcla de emociones. El lugar, aunque había cambiado en algunos aspectos, seguía conservando la esencia que recordaba de su niñez. Las calles estrechas, los colores vibrantes de las casas, los aromas de la comida tradicional que salían de los mercados. Todo le resultaba familiar, pero al mismo tiempo extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Lo que había sido su hogar, el lugar donde su vida había comenzado, ahora le parecía un territorio desconocido, un sitio lleno de secretos no resueltos. Se dirigió directamente al pequeño pueblo donde había crecido. La sensación de estar de vuelta lo hacía sentir como si los recuerdos lo invadieran a cada paso. El camino hacia la casa de su madre fue largo, pero la vista de la vieja iglesia, los árboles en la plaza y las casas de adobe lo conectaron con su pasado de una manera inexplicable. ¿Qué había cambiado en estos años? ¿Qué parte de su historia estaba esperando encontrar aquí? Al llegar, se detuvo frente a la puerta de la casa de su madre. A pesar de los años y de las respuestas que había comenzado a descubrir, sabía que este lugar era clave para comprender lo que había sucedido realmente. Al entrar, la casa estaba vacía. Daniel sabía que su madre ya no vivía allí, pero el lugar seguía intacto, como si hubiera quedado congelado en el tiempo. Las fotos en las paredes, los muebles de madera gastados por los años, todo parecía hablar de una vida que había sido suspendida. Pero lo que realmente lo llamó la atención fue una vieja caja de madera que estaba sobre una mesa en la sala. No había visto esa caja en años, pero de alguna manera intuía que contenía algo importante. Con manos temblorosas, Daniel abrió la caja. Dentro encontró varias cartas, algunas viejas fotos y un pequeño cuaderno de notas. Al hojearlo, sus ojos se posaron en una página que le llamó la atención. Era una lista de nombres, la mayoría familiares, pero uno de ellos lo hizo detenerse: Miguel Sánchez, el mismo nombre que había encontrado en los documentos de su padre. La conexión era clara ahora. Miguel Sánchez había estado involucrado en la vida de su padre y tal vez también en su propia desaparición. Daniel sintió que finalmente había dado con una pista importante, pero aún le quedaban muchas preguntas sin respuesta. La lista de nombres estaba acompañada de una nota escrita a mano por su madre. Lo que hicimos, lo hicimos para protegerte, hijo mío. Si alguna vez encuentras esto, por favor, entiende que lo hice por amor. Nunca quise que tu vida se viera marcada por lo que pasó. Perdóname. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho de Daniel. Sabía que su madre lo había hecho con las mejores intenciones, pero ¿por qué no le había contado la verdad? ¿Por qué había decidido cargar con todo ese secreto sola? Con la lista de nombres en mano, Daniel se dirigió a la pequeña tienda del pueblo donde, según los documentos, Miguel Sánchez solía frecuentar. El aire era espeso y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de tonos anaranjados y dorados. Al llegar a la tienda, el dueño lo miró con cautela, como si lo estuviera reconociendo. ¿Buscas a alguien?, preguntó el hombre con voz grave. Daniel, sin dudar, le mostró la lista y le preguntó por Miguel Sánchez. El hombre lo miró fijamente y por un momento pareció pensar en lo que iba a decir. Sí, lo conocí, dijo el dueño finalmente, pero hace años que no lo veo. Se fue, desapareció, como muchos en este pueblo. Lo que te puedo decir es que estaba involucrado en negocios que no eran buenos. Nunca pregunté mucho sobre él, pero su nombre era conocido por todos los que trataban con cosas sucias en este pueblo. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba tan cerca de descubrir todo lo que había estado buscando? ¿Qué más había detrás de este hombre que no quería ser encontrado? La noche se hizo más oscura mientras Daniel caminaba hacia la plaza del pueblo. Los recuerdos de su niñez, los fragmentos de su vida que se habían quedado en el pasado, lo abrumaban. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a una realidad que ya no podía controlar.
Mientras se sentaba en una de las bancas de la plaza, mirando las luces parpadeantes de las farolas, se dio cuenta de que, aunque las respuestas que había encontrado lo habían liberado de la ignorancia, también lo habían dejado en un camino lleno de sombras. Ya no había vuelta atrás. Lo que quedaba por descubrir, lo descubriría solo. Daniel levantó la cabeza al escuchar un ruido detrás de él. Una figura se acercaba, alguien que conocía, alguien que nunca pensó que vería en este lugar. Era su madre, Ana, con una expresión de preocupación en su rostro. «Daniel, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, con una voz suave pero cargada de emoción. «Lo que buscaste, hijo mío, es mucho más oscuro de lo que pensabas. No debiste venir». Daniel la miró fijamente, sabiendo que, por fin, las respuestas que tanto había buscado estaban a punto de salir a la luz. Y con ellas, la verdad que su madre había ocultado por tanto tiempo. «Lo sé, mamá», dijo Daniel, con voz tranquila pero firme. «Pero ahora tengo que saber toda la verdad, incluso si duele». Al llegar a Oaxaca, Daniel sintió una mezcla de emociones. El lugar, aunque había cambiado en algunos aspectos, seguía conservando la esencia que recordaba de su niñez. Las calles estrechas, los colores vibrantes de las casas, los aromas de la comida tradicional que salían de los mercados, todo le resultaba familiar, pero al mismo tiempo extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Lo que había sido su hogar, el lugar donde su vida había comenzado, ahora le parecía un territorio desconocido, un sitio lleno de secretos no resueltos. Se dirigió directamente al pequeño pueblo donde había crecido. La sensación de estar de vuelta lo hacía sentir como si los recuerdos lo invadieran a cada paso. El camino hacia la casa de su madre fue largo, pero la vista de la vieja iglesia, los árboles en la plaza y las casas de adobe lo conectaron con su pasado de una manera inexplicable. ¿Qué había cambiado en estos años? ¿Qué parte de su historia estaba esperando encontrar aquí? Al llegar, se detuvo frente a la puerta de la casa de su madre. A pesar de los años y de las respuestas que había comenzado a descubrir, sabía que este lugar era clave para comprender lo que había sucedido realmente. Al entrar, la casa estaba vacía. Daniel sabía que su madre ya no vivía allí, pero el lugar seguía intacto, como si hubiera quedado congelado en el tiempo. Las fotos en las paredes, los muebles de madera gastados por los años, todo parecía hablar de una vida que había sido suspendida. Pero lo que realmente le llamó la atención fue una vieja caja de madera que estaba sobre una mesa en la sala. No había visto esa caja en años, pero de alguna manera intuía que contenía algo importante. Con manos temblorosas, Daniel abrió la caja. Dentro encontró varias cartas, algunas viejas fotos y un pequeño cuaderno de notas. Al hojearlo, sus ojos se posaron en una página que le llamó la atención. Era una lista de nombres, la mayoría familiares, pero uno de ellos lo hizo detenerse: Miguel Sánchez, el mismo nombre que había encontrado en los documentos de su padre. La conexión era clara ahora. Miguel Sánchez había estado involucrado en la vida de su padre, y tal vez también en su propia desaparición. Daniel sintió que finalmente había dado con una pista importante, pero aún le quedaban muchas preguntas sin respuesta. La lista de nombres estaba acompañada de una nota escrita a mano por su madre. «Lo que hicimos, lo hicimos para protegerte, hijo mío. Si alguna vez encuentras esto, por favor, entiende que lo hice por amor. Nunca quise que tu vida se viera marcada por lo que pasó. Perdóname». Esas palabras fueron como un golpe en el pecho de Daniel. Sabía que su madre lo había hecho con las mejores intenciones, pero ¿por qué no le había contado la verdad? ¿Por qué había decidido cargar con todo ese secreto sola? Con la lista de nombres en mano, Daniel se dirigió a la pequeña tienda del pueblo donde, según los documentos, Miguel Sánchez solía frecuentar. El aire era espeso y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de tonos anaranjados y dorados. Al llegar a la tienda, el dueño lo miró con cautela, como si le estuviera reconociendo. «¿Buscas a alguien?», preguntó el hombre con voz grave. Daniel, sin dudar, le mostró la lista y le preguntó por Miguel Sánchez. El hombre lo miró fijamente y por un momento pareció pensar en lo que iba a decir. «Sí, lo conocí», dijo el dueño finalmente, «pero hace años que no lo veo. Se fue, desapareció, como muchos en este pueblo. Lo que te puedo decir es que estaba involucrado en negocios que no eran buenos. Nunca pregunté mucho sobre él, pero su nombre era conocido por todos los que trataban con cosas sucias en este pueblo».
Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba tan cerca de descubrir todo lo que había estado buscando? ¿Qué más había detrás de este hombre que no quería ser encontrado? La noche se hizo más oscura mientras Daniel caminaba hacia la plaza del pueblo. Los recuerdos de su niñez, los fragmentos de su vida que se habían quedado en el pasado, lo abrumaban. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a una realidad que ya no podía controlar. Mientras se sentaba en una de las bancas de la plaza, mirando las luces parpadeantes de las farolas, se dio cuenta de que, aunque las respuestas que había encontrado lo habían liberado de la ignorancia, también lo habían dejado en un camino lleno de sombras. Ya no había vuelta atrás. Lo que quedaba por descubrir, lo descubriría solo. Daniel levantó la cabeza al escuchar un ruido detrás de él. Una figura se acercaba, alguien que conocía, alguien que nunca pensó que vería en este lugar. Era su madre, Ana, con una expresión de preocupación en su rostro. «Daniel, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, con una voz suave pero cargada de emoción. «Lo que buscaste, hijo mío, es mucho más oscuro de lo que pensabas. No debiste venir». Daniel la miró fijamente, sabiendo que, por fin, las respuestas que tanto había buscado estaban a punto de salir a la luz, y con ellas, la verdad que su madre había ocultado por tanto tiempo. «Lo sé, mamá», dijo Daniel, con voz tranquila pero firme. «Pero ahora tengo que saber toda la verdad, incluso si duele».